Amigos, ¿recuerdan ustedes el discurso por demás desgastado de la oposición que el gobierno de la Cuarta Transformación tenía vínculos con la delincuencia organizada? Se les acabó ese show y siguieron con la militarización de nuestro país. Pero resulta ser que en el estado, específicamente de Tamaulipas, se convocó a toda una simulación con tal de arrebatarle el triunfo al candidato de Morena, el doctor Américo Villarreal. Y resulta ser, mire lo que son las cosas, el Tribunal Electoral Federal resaltó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sí incurrió en la difusión indebida de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato. Pues una rayita más, podrían decir, para este gobernador que tiene mucha cola que le pisen. Ahora se ventila que mandó clausurar el restaurante de un diputado que lo criticó y le pidió pues rendir cuentas al pueblo de Tamaulipas. Asegura se la cantó directa al estilo de Cabeza de Vaca, o lo metía al bote o lo ponía metros bajo tierra. El legislador responsabiliza a Cabeza de Vaca, además de tener todo que ver en este delito donde se le arrebató la vida al periodista Antonio de la Cruz y su hija. Ni el gobierno de Tamaulipas, ni el fiscal Irving Barrios, ni la propia Fiscalía General de la República han informado los avances, los pormenores de dichas investigaciones. Además, apagan a Iberdrola. La se desconecta la planta eléctrica española en Tamaulipas y se les está acabando la gallina de los huevos de oro. ¿Creen ustedes, amigos, que ya es necesario que veamos castigos ejemplares? Y no me refiero a venganza sobre estos personajes corruptos, que haya justicia en el caso, por ejemplo, de este gobernador que lo protegió en un inicio el Congreso local, que jamás le quitaron al fuero. ¿Creen ustedes que ya es necesaria pues una detención, una sentencia para estos corruptazos de cuello blanco? Se necesita de verdad que los mexicanos tengamos confianza en las instituciones, tanto del Poder Judicial, pues como en el Tribunal Electoral. Pero amigos, también hay una situación muy delicada. Es el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago Nieto Castillo, quien está ventilando muy delicado este tema, pero pues es la realidad sobre el estado de Tamaulipas. La gente que vive allá pues debe dar fe de todo esto que está sucediendo. Santiago Nieto deja al desnudo a este gobernador en cuanto a las cuestiones de operación, este teje y maneje de hacer lo que le da la gana, de ser autoritario, de incluso pues tener ahí vínculos con la delincuencia organizada. Y para este gobernador del PAN va dedicada la porra. La porra te saluda. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Política para la Banda. Qué gusto poder saludarlos, invitarlos a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando y vámonos de lleno con toda esta información. El modus operandi del gobernador saliente Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas y la maño corrupción. Habla precisamente Santiago Nieto en una entrevista con Genaro Villamil sobre esta polémica que rodea una vez más al gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la formación pues de un séquito de protectores, no del Estado, sino que lo blindaban a él, que le daban seguridad únicamente a este gobernador. Los correcaminos se convierte en un tema también de mecanismo para desviar fondos de la universidad. Exacto. Y por otro lado, las contrataciones de la universidad también se empiezan a dar a una serie de empresas que también eran contratadas por el gobierno estatal. Eso, digamos, ese es el alcance o la magnitud de los temas de corrupción que se generaron durante la administración. Hablamos aquí en el tema cuestión lavado de dinero. Es una mezcla, para ponerle el nombre de esquemas conocidos,
de la estafa maestra con la operación Zafiro. Sí. Es decir, una hipertriangulación de los fondos públicos a través de empresas A fantasmas partir de empresas fachada. y fachada, que luego se va a destinar a campañas Las electorales, campañas electorales. a la compra de favores políticos. Pero aquí hay un ingrediente que es ultra criminógeno, que es, o sea, este tipo de actitudes de cortarle los dedos al hijo del rector o de amenazar de muerte. ¿Cómo logró el gobierno de García Cabeza de Vaca hacer esto? ¿A través de este grupo especial de la policía? Grupo de operaciones especiales, hay que recordar la mecánica, el funcionamiento de la mente de Cabeza de Vaca. Cuando viene el desafuero, lo que hace es sacar tanquetas a la calle, al palacio, para refugiarse, para protegerse. Es una persona que, o lo podemos ver ahorita después de la elección, Así que ha es. hecho reformar la ley orgánica del Congreso para quitar una mayoría calificada, imponer una mayoría simple para poder controlar con esa mayoría simple todos los órganos del Congreso. Y recordemos la llamada megafiscalía que le otorgaba prácticamente todo el poder a este fiscal que dejaba encargado Cabeza de Vaca y que le quitaba probablemente pues jerarquía o delegar esas actividades al gobernador entrante Américo Villarreal. Y después que ya los controlaron, volver a reformar la ley para regresar a una mayoría calificada y que Morena no tuviera ninguna representatividad, a pesar de que son 19 diputados y diputadas, digamos, del gobierno y 17 de Morena. Segundo, reforman la Fiscalía General del Estado para que tenga el Grupo de Operaciones Especiales, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, Patrimonial y Económica, Sí. incluso la Seguridad Pública del Estado. Esto es inconstitucional, evidentemente. Ya el gobernador Américo Villarreal ha planteado que presentemos las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, pero refleja esta mecánica. Tienen una sentencia del Tribunal Electoral en contra de ese acuerdo, de ese decreto, y de que se ha sacrificado, digamos, o violado los políticos electorales de las diputadas y los diputados de Morena para ejercer los cargos al interior del Congreso. Y a pesar de esa sentencia, desacatan la sentencia y deciden que no la van a acatar, lo cual también es una conducta delictiva. Pero bueno, claro, una de las presidentas de los órganos colegiados del Congreso, su marido tiene contrataciones gubernamentales importantes, sobre todo en el sector de salud. Maician a todos. Y al revés, otro diputado, también relevante, su esposa la hace notaria unos días antes de que se acabe el gobierno. Entonces, sí, es un proceso de corrupción masiva. En todos los ámbitos, porque por un lado, hablas de Operación Zafiro, por un lado sí es recursos hacia las campañas electorales, pero también hacia el pecunio personal, Sí. y también y sobre todo pues la vinculación con los grupos de delincuencia organizada, que eso creo que es la parte más complicada y más seria. Cuando hablamos del grupo de operaciones especiales, para quienes no saben de este tema, ¿de qué estamos hablando? Cabeza de Vaca creó una policía especial, una policía con entrenamiento incluso militar, que tiene armamento mucho poderoso que el resto de las policías y que depende pues, directamente dependía directamente de la Secretaría de Gobierno. La pregunta también sería, disculpen la interrupción, pero sería si este grupo de policías cuidaba a la gente, a los ciudadanos, o solamente servía como un grupo privado de seguridad al gobernador. El gobernador. Exacto. Y esa es la que le quieren trasladar. Los ciudadanos, las ciudadanas de Tamaulipas se quejan de que actúan con un ejercicio excesivo de violencia y fueron la mecánica para poder generar el control social. Digamos, un grupo de choque utilizado por el propio Estado. Muy similar a los gafes que dieron origen a los Zetas. Sí, por supuesto. O sea, con entrenamiento paramilitar. Sí, exactamente. Con atribuciones extralegales.
Y con ello, y además sin mecanismos de control, entonces con ello lo que se generó, efectivamente la historia de los 70 es esa. Y el riesgo y el problema para el gobernador Américo Villarreal es que hay que desmantelar eso sin generar una afectación que termine siendo perjudicial para la ciudadanía. Fuertes declaraciones hace el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ahora pues camina de la mano con el gobernador Américo Villarreal. Pero imagínense ustedes lo difícil que es esta tarea del gobernador de Morena, Américo Villarreal, con todo esto que se está ventilando, que está saliendo a la luz. Amigos, aquí está también este legislador, pues que incluso ha hecho responsable al gobernador Cabeza de Vaca saliente de tener todo que ver con haberle quitado la vida al periodista hace 2 meses, al periodista Antonio de la Cruz y a su hija. Y también lo está aquí acusando de que le clausuró un restaurante por haberlo criticado, por haber pedido que transparentara la deuda pública y rindiera cuentas al pueblo mexicano. Este diputado es de Movimiento Ciudadano. Usted puede decir, pues, tiene alcance, tiene influencias. Pues fíjese que hasta con la gente de la política, él aquí le dice, le hablo como empresario, pero hasta la gente de la política que podría tener, pues, cierta seguridad, Cabeza de Vaca barriendo parejo. Pero bueno, pues esa es la forma como ha venido gobernando y como el que no se somete lo sometía o lo metía a la cárcel o lo encerraba o lo enterraba o lo desaparecía. O sea, ahora Dios que cuántas cosas no han pasado en el Estado. Pero bueno, pues el señor quiere trabajar así, yo no me voy a callar por eso. Yo estoy en mi uso legítimo de mi libertad de expresión y en mi uso legítimo de emprender, hacer acciones que vamos a llevarlos a los derechos humanos y a todas las acciones que se tengan que llevar para defendernos. Y obviamente si algún funcionario que se atrevió a hacer alguna acción por órdenes sin el verdadero sustento, no hay un riesgo inminente cuando se clausura un tipo de negocios, establecimientos, cuando hay un peligro inminente. No lo hay. No hay una fuga de gas, no hay un problema, no hay una situación en el que pueda ser un argumento, pero por lo pronto ya cerró hoy para tener clausurado el negocio sábado y domingo. Y le quiero dar un mensaje a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado, decirle, señor Francisco, ¿no cree que hay mucho exceso en su manera de actuar y de pensar? ¿No cree que está usted cometiendo un error, un grave error, de que no nomás a los políticos los ha tratado de someter y a mucha gente, también a los empresarios? Deje usted a los políticos, a los empresarios, a los ciudadanos, pero ahí están las palabras del diputado Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, que pues también no la libró y también le cayó ahí el peso, la fuerza del gobernador. Pues gracias amigos una vez más por acompañarme hasta este momento del video. Espero leer su comentario respecto a esta información. Nada nuevo para muchos esta cuestión de que al parecer pues Cabeza de Vaca armó su propio grupo, su grupo de la delincuencia organizada, disfrazándolos de policías. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.